Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos pilares de la Iglesia. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día, pero antes de entrar al Evangelio propio, digamos algo acerca de esta solemnidad que estamos celebrando de San Pedro y San Pablo. Tenemos aquí dos pilares importantísimos de nuestra iglesia. Pedro representa la tradición, representa la estructura, representa la jerarquía que hoy día está representada por nuestro Papa actual, el Papa Francisco. Pedro, miembro del círculo íntimo que Jesús formó en torno a él, es considerado como el primero entre iguales. Jesús en los evangelios tiene cierta predilección de tener a Pedro presente en los momentos muy importantes. Por ejemplo, en la transfiguración, ahí está Pedro presente junto con Juan y con Santiago, hijos de Zebedeo. Y Pedro, en varias escenas, él toma un lugar central que también representa a la colectividad de los apóstoles. Y aquí es un ejemplo claro de ellos en el Evangelio de hoy, donde cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que es?, Pedro toma la iniciativa representando a la colectividad de los apóstoles. Así que Pedro representa la tradición, la estructura de la iglesia que le da estabilidad. Pablo representa, en cierta manera, la parte misionera, la parte profética de la iglesia, que siempre va más allá de los límites, buscando llevar el Evangelio a los confines del mundo. Pablo, siendo él un fariseo, profundamente identificado con su fe judía, sin embargo, logra dar este giro, logra dar este paso hacia donde Dios en Jesucristo lo llama. Y siendo, digamos, un judío de hueso colorado, pues aún tiene la capacidad de ver más allá, de dejarse llevar más allá de los límites de su fe judía hacia lo que Dios en Cristo está haciendo. También
Pablo fue quien se enfrentó contra Pedro cuando surgió el tema de cómo los no judíos o los paganos tenían que ser recibidos en la iglesia. Pedro, en cierta manera, sostenía la idea junto con el resto de sus hermanos judíos cristianos que los paganos, o sea, los no judíos, tenían que ser recibidos primero como judíos y después como cristianos, al punto de que los hombres no judíos, paganos, tenían que ser circuncidados y después que se les tenía que aplicar la ley mosaica en su totalidad, tal y como los judíos se la aplicaban a ellos mismos. Pablo se enfrenta a Pablo públicamente y le dice que no hay por qué aplicar la ley mosaica, no hay por qué hacer los primeros judíos para que después sean cristianos, puesto que somos salvados por la fe y no por la ley mosaica, ¿no? Así que Pablo, siendo un judío profundamente identificado con su fe judía, logra dar ese paso más allá del judaísmo para ver las implicaciones del evangelio, las implicaciones de lo que Dios en Jesucristo está llevando a cabo. Y eso aún hoy en día la iglesia sigue haciendo, o sea, cuestionándose cada vez que entra en territorio nuevo, cada vez que entra con nuevas culturas, cómo el evangelio tiene que ser predicado y cómo esa nueva experiencia pues nos forza a veces también a pensar de nuevo el significado de lo que es nuestra fe en un ambiente diferente. Así que tanto Pedro como Pablo son dos pilares muy importantes. Nuevamente, Pedro representa la tradición, la estructura que le da estabilidad a la iglesia. Y Pablo representa la parte profética que siempre va empujando a la iglesia a ir más allá de sí misma, puesto que esa es la misión de la iglesia. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios. Y ahí está nuestra misión misma, ¿no? De no enfocarnos solamente hacia adentro, sino hacia afuera, de llevar la buena nueva del evangelio hasta los confines del mundo. Y es digno de celebrar esta solemnidad de San Pedro y San Pablo este día. El evangelio de hoy es tomado de Mateos 16 y es el evangelio donde Pedro, que representa a la colectividad de los discípulos llamados apóstoles, ahí confiesa quién es Jesús, la identidad de Jesús. Pero el hecho de que Pedro confiesa esto no significa de que necesariamente él estuviera enterado de las consecuencias de lo que estaba confesando, porque sabemos de que en el momento más crítico de Jesús, pues Pedro, junto con el resto de los apóstoles, lo abandonan a Jesús y Pedro mismo niega que lo conoce, ¿no? No es simplemente un conocer intelectualmente la identidad de Jesús, sino es la experiencia existencial de qué es lo que Dios en Cristo nos da, y las consecuencias de este sí que Dios espera de cada uno de nosotros para dejarnos llevar hacia donde Dios nos quiera llevar. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Este título, Hijo del Hombre, curiosamente Jesús se lo aplica a sí mismo. Es un título que se encuentra solamente en los libros de Ezequiel y Daniel, que son dos de los libros más tardíos en la tradición profética. Y es curioso, y es una pregunta que aún hoy en día los expertos se hacen, ¿no? ¿Por qué Jesús se identificó tanto con este título, ¿no? Ahora, en tiempos de Jesús había ya diferentes expectativas del Mesías, de cómo tenía que venir, qué era lo que tenía que hacer. Y por eso Jesús pregunta, ¿qué es lo que la gente dice acerca del Hijo del Hombre? O sea, que lo identifican como el Mesías. Y sus discípulos le responden. Unos dicen que eres Juan Bautista, ya para entonces Juan ha muerto, y piensan que el espíritu de Juan ha resucitado en Jesús, por eso dicen que Juan el Bautista. Otros que Elías, recordamos que Elías no muere, Elías, uno de los profetas
principales del Antiguo Testamento es llevado al cielo en una carreta en fuego, y que se esperaba de que así como fue llevado al cielo, Elías regresaría para anunciar la venida del Mesías. Jesús entiende a Juan el Bautista como Elías y lo proclama de esta manera. Otros decían que Jeremías, otro de los profetas principales del Antiguo Testamento, y a otros decían que alguno de los profetas, sin acertar específicamente en quién. Y Jesús ahora después le hace la pregunta a ellos directamente: bueno, esto es lo que la gente dice acerca de mí, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es donde Pedro, tomando la palabra, representando a la colectividad de los apóstoles, toma la palabra y responde. Esto implica de que ya entre ellos mismos ya habían hablado, y el hecho de que Pedro toma la iniciativa y, hablando en nombre de la colectividad de los apóstoles, habla representando quizás lo que ellos ya habrían comentado entre ellos mismos. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora, con estas palabras, no sabemos claramente, y después cuando vemos la totalidad de los evangelios, de que lo que Pedro confiesa no implica de que él entienda lo que está diciendo, o de que lo que él dice de Jesús, que es el Mesías, que el Mesías tal y como ellos, los apóstoles, lo entienden, es como Jesús se autoidentifica. Y en el transcurso de los evangelios sabemos claramente de cómo Jesús se autoidentifica y cómo sus discípulos y apóstoles lo entienden. Son cosas muy diferentes. Por eso, cada vez de las 3 veces que Jesús les anuncia a su pasión, muerte y resurrección, se quedan confusos, se quedan afligidos por esas palabras de Jesús, porque la noción, la expectativa que ellos tienen acerca de cómo el Mesías tiene que venir, qué es lo que tiene que hacer, pues no coincide, no encaja como Jesús entiende a sí mismo. Y después continúa el Evangelio. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, con estas palabras, le quiere decir que esa confesión que Pedro acaba de hacer, pues es una revelación de Dios, que no es algo que simplemente ellos discernieron entre ellos mismos y que ahora han llegado a esa conclusión. Parte de esta revelación implica varias cosas. Una es a declarar, confesar la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Pero repito lo que ya dije antes, ¿no? De qué significado tiene decir de que Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo definen? ¿Cuáles son las expectativas que están conectadas con estas palabras de Pedro? Y que por más que sea una revelación, repito, esto no implica de que Pedro entienda claramente el contenido de esa profesión, y siguiendo el Evangelio sabemos que a últimas no lo entendieron. No fue hasta la resurrección que entonces lograron entender finalmente lo que Jesús ya por un tiempo les venía enseñando y les venía anunciando acerca de él mismo. Así que una cosa es conocer algo intelectualmente, saber algo intelectualmente, o aun cuando Dios te lo ha revelado, pero el contenido de esa revelación es algo que no se da simplemente por nuestro esfuerzo, sino que también el contenido de esa revelación tiene que ser destilado por la misma gracia de Dios y no simplemente por nuestro entendimiento. Y nuevamente, y esto lo sabemos por las diferentes expectativas que ya existían en torno a cómo tenía que venir el Mesías y qué era lo que tenía que hacer, y lo cual esas expectativas no encajaron de cómo Jesús se autoidentificaba, cómo él se entendía como el Mesías, el enviado de Dios. Y hoy en día también, hoy nosotros, esta pregunta nos las tenemos que hacer. ¿Y tú quién dices que es Jesús para ti?
Y lo que dices, ¿lo dices porque lo has leído, alguien te lo ha contado, o lo dices porque Dios te lo ha revelado? Que es una respuesta totalmente diferente a lo que uno puede encontrar por su propia iniciativa, leer o escuchar de otros, ¿no? Confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que es mi Salvador, mi Redentor, tiene grandes implicaciones, porque entonces ahí es donde entra el caminar tras Él como discípulo. Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder tarde o temprano, según nuestra experiencia con aquel que nos ha llamado a la vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.